esta mañana le quiero dar paso a nuestra pastora que va a estar compartiendo la palabra. Que el Señor los bendiga, los guarde y que el Señor sea hablando. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga a ti, guapa. Amén. Amén. Guapísima, claro que sí. Claro que sí. Y el marido dice, ¿cómo no va a ser guapa si mi mujer? Claro, hombre. ¿Y cómo no van a ser guapos si lo casó la pastora? Aquí ninguno quedamos cortos, todos un pellizco, ¿eh? Claro que sí. Amén. Es tan bueno el Señor y tan misericordioso con nuestras vidas. Y en esta mañana yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. Decirle, Señor, gracias. Gracias por tu ministración tan hermosa, tan tremenda y tan grande para con nosotros. Y Señor, queremos que tú realmente seas obrando en nosotros aún ahora al escuchar tu palabra escrita, Señor. Queremos ser tierra fértil donde tu palabra pueda hallar cabida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Abrimos nuestras Biblias en 2 Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4. Para más o menos saber de qué va la historia, quiero que comencemos a leer desde el verso 1. Capítulo de Segunda Reyes, capítulo 4, verso 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo les dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: ¿qué cosa? No hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Ella le dijo: tráeme más vasijas. El hijo le dijo: no hay más vasijas. Aún habían buscado, habían rebuscado, no había más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando no hubo más vasijas. ¿Sabe que en Marcos 4, y si me acompaña a leerlo también, le invito a que busque en su Biblia Marcos 4, en el libro de San Marcos, capítulo 4, si hay alguien al lado suyo que no tiene Biblia, comparta para que pueda también estar leyendo. San Marcos 4. En el versículo 23 dice la palabra del Señor: si alguno tiene ¿qué cosa? Oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Fíjese usted que cuando Jesús habló de estas palabras, las estaba hablando a la muchedumbre. Y estaba hablando a la gente estas palabras. Y de pronto yo me imagino que aquel que no era espiritual, o aquel que no estaba ahí muy presto, habrá dicho: ¿y qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Pero ¿sabe qué? Cuando de pronto él está diciendo, en esta parte, fíjese usted que dice en la última parte del verso 25, dice: al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero dice la primera parte: porque al que tiene se le dará. Fíjese usted que de pronto está hablando aquí la palabra del Señor en lo que es la idea en general. El Señor dice que al que tiene vida espiritual, al que tiene aquello que debe tener en su vida y se preocupa por eso, se le añadirá más. Pero
de vida espiritual y con todas las cosas, y con una dejadez, esa sería la palabra, no encontraba esa palabra, con esa dejadez en su vida, aún lo que tiene le será quitado. Cuando de pronto vemos esto, dice también la palabra del Señor en el 23, ¿qué cosa? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Él estaba diciendo, si tu corazón está abierto al Espíritu de Dios, hoy entenderás lo que yo estoy hablando. Eso es lo que quería decir Jesús. Si tú estás y tu corazón está abierto al Espíritu de Dios, tú podrás entender lo que yo estoy hablando. A veces abrimos la palabra del Señor y la palabra del Señor es tan clara en nuestras vidas y nos está hablando, pero como nosotros estamos con la mente en cualquier cosa, nosotros no sabemos ni lo que nos quiere decir. ¿Cuántas veces la palabra de Dios viene a través de los mensajes que son predicados por quien esté al frente predicando ese día? Y nosotros cuando nos vamos parecemos aquella parábola que de pronto en un momento recibimos, pero salimos a la puerta y ya casi ni nos acordamos que se habló. Yo siempre les digo que algún día voy a ser tan mala que me voy a poner a la puerta y voy a decir, ¿de qué se predicó hoy? Y aunque no haya predicado yo, ¿de qué se predicó hoy? Pero saben que yo estoy segura que si me pongo un día que no predica la pastora, se van a acordar más que un día que predica la pastora. Porque lo que tenemos más asiduidad, lo que es más asiduo, lo retenemos menos. Pero ¿sabe una cosa? Aquí lo importante es qué atesoras tú y qué atesoro yo de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros guardamos de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nosotros guardamos en nuestro corazón? ¿Y qué hacemos con esa palabra que es hablada? Cuando de pronto está diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Y él está diciendo, si tú abres tu oído a las cosas del Espíritu, Dios te hablará, Dios te ministrará. ¿Sabe que cuando de pronto nosotros pensamos, él está, fíjense ustedes, está hablando de lo que es realmente la necesidad del ser humano de no estar de cualquier forma, sino estar presto, estar atento, estar con su oído realmente como tiene que ser. Y hay un oído físico, pero hay un oído espiritual. Entonces la palabra nos enseña que tú y yo no debemos estar de cualquier forma, sino que debemos estar prestos a lo que la palabra de Dios dice y a lo que la palabra del Señor es para nosotros. ¿Saben que cuando de pronto nosotros pensamos en esto, que el Señor está diciendo, está hablando el Señor de la importancia que es que tú dejes que la gloria de Dios en ti sea una realidad? Porque la palabra de Dios, la presencia de Dios es gloria misma de Dios. Cuando nosotros pensamos en esto y pensamos, ¿pero qué es gloria? ¿Pero qué es gloria? Nosotros podemos pensar, querido, dice el diccionario, que gloria significa fama o prestigio personal, resplandor que rodea un objeto, pero en cuanto a la terminología creyente y cristiana, cuando decimos la gloria del Señor, significa la majestuosidad, significa el esplendor que lleva a la manifestación de Dios mismo. Cuando estamos diciendo Dios muestra su gloria, cuando decimos deja que la gloria de Dios te toque, lo que estamos diciendo, deja que la presencia de Dios sea real en tu vida, que Dios sea tocando tu vida, que Dios sea obrando en tu vida. Estamos diciendo, deja que realmente Dios se mueva como tiene que moverse en tu vida. Estamos diciendo que cuando la gloria de Dios está en una vida, todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian. Cuando esta mujer tenía el aceite, y mientras había aceite, y ella tenía vasijas, lo que cesó no fue el aceite, lo que cesó fueron las vasijas. Entonces ella dijo, bueno, hasta aquí. Y cuando dijo hasta aquí, ahí fue cuando el aceite dejó de fluir. ¿Qué quiere decir esto? Que no va, queridos, en el aceite que era, sino iba en las vasijas que había. ¿Saben que la gloria de Dios, dice la palabra del Señor, que está para ser derramada sobre aquellos que están con corazones dispuestos y corazones abiertos para que el obrar de Dios sea una realidad en cada uno? Mire, cuando hablamos de gloria de Dios, hablamos de la belleza misma del Señor. Hablamos de lo que es realmente su carácter, de lo que es todo su ser. Entonces cuando estamos diciendo, deja que la gloria de Dios te toque, estamos diciendo, deja que todo lo que el Señor es, toda la esencia del Señor sea en tu vida. Ahora, una cosa está clara. Dios habita donde hay limpieza de corazón.
perfectos, porque tú sabes que solamente en la gloria. Pero una cosa sí, que vamos camino a la perfección cada día. Entonces, yo debo cuidar, si yo quiero que esa gloria esté en mí, yo debo cuidar cómo está esta vasija. Pregúntate hoy, ¿cómo está esta vasija? Cuando cantábamos Manda lluvia, y yo no le había dicho a los hermanos lo que iba a compartir, yo pensaba, manda lluvia, Señor, pero que en mi tierra esté dispuesta a recibir la lluvia del cielo. Porque sabes que tú conocerás, mira, cuando tú vas al sur, y yo agradezco a Dios por la tierra nuestra donde estamos y todo lo demás, porque no hay otra tierra mejor que Galicia, y yo lo siento si hay gente de otro lugar, pero no hay mejor tierra que la nuestra. Mira, cuando tú vas al sur y de pronto ves esa tierra resquebrajada, abierta, y la ves toda como si fuese barro, la ves así como media rojiza, una cosa así, y tú ves que cae el agua. Cuando cae el agua, esa tierra no absorbe el agua, esa tierra corre, y después que aunque haya caído el agua que haya caído, al poco rato tú lo ves que está todo seco otra vez, está todo como, otra vez sigue cuarteado, otra vez sigue así. Y claro, tú también ahí ves lo que es lo que son los árboles, ves que es todo árido, ves que de pronto los árboles secos, ves que de pronto no hay árboles con el color de aquí que tenemos nosotros en nuestra tierra, ese color tan precioso que tiene Galicia, que yo digo que tiene las cuatro estaciones, 4 colores distintos. Cuando tú vas por los montes por ahí, que ves de pronto el amarillo en la primavera, ves los rojos en los otoños, ves de pronto el verde en el verano y después el ocre en el invierno. Ves todo, te das cuenta que es una tierra que recibe agua. Con nuestra vida pasa lo mismo. Puede caer el agua que quiera caer de la bendición de Dios, de la gloria de Dios, pero si yo no abro mi corazón para que esa agua pueda caer en buena tierra, de nada sirve. Dios es tan respetuoso que Él está a la puerta y llama. Él, cuando realmente nosotros abrimos la puerta, Él entra y hace morada en nosotros. Muchas veces cuando decimos la gloria de Dios, la gente piensa, ¡guau!, en lo espectacular. ¿A que sí? Piensa, ¡buah!, ahora que cae del fuego, ¡buah!, algo visible, ángeles por allá, de pronto no sé qué, quién sabe qué cosa. Pero la gloria de Dios, ¿qué es? La misma presencia de Dios en tu vida. ¿Y sabe qué es lo que hace la gloria de Dios? La gloria de Dios transforma corazones. La gloria de Dios hace que tu mente atrofiada sea cambiada. Mi mente también atrofiada sea cambiada. Porque aquí no eres tú solo, ni el que está al lado. Y qué pena que no vino el otro. No, aquí tú y yo. Lo que estamos. Por eso muchas veces muchos son como tierra del sur, porque cuando viene la palabra dice, qué bien que hubiese estado fulano. O llegan a la casa y le dice, mira, escucha, o mira el vídeo, de lo que colgaron, porque así te arrepientes. Pero gracias a Dios que estoy yo y que la palabra me puede hablar a mí. Mire, cuando viene por demás presencia de Dios que haya alrededor nuestro, si esta tierra no está abierta y no está preparada para que la lluvia caiga, de nada va a valer. Podrá ver lo que haya, podrá ver mover de Dios, podrá ver obrar de Dios, pero si yo no digo, Señor, yo quiero que tú seas una realidad en mí, abro mi mente y mi corazón a lo que Dios tiene, de nada vale. Muchas veces cuando estamos en medio de un mover de Dios tremendo y de pronto y usted sabe que nosotros dentro de lo que cabe en la iglesia procuramos tener un orden, después ya en la vigilia nos desmadramos, en los cultos de oración y todo lo que quiera, pero en la iglesia un orden porque es lógico, por si ahí viene gente nueva y todo lo demás, que pueda ver lo que hay realmente y recibir la palabra, que es lo que cambia y transforma, así sea la palabra cantada o la palabra hablada. Pero ¿sabe una cosa? Puede haber la gloria de Dios que haya alrededor tuyo y alrededor mío, que si yo no dispongo mi corazón para absorber el agua de los cielos, de nada vale. Y sabe que en esto no vale lo que yo conozca, ni las experiencias que yo puedo tener. Yo le decía hoy, yo conocí al Señor con 11 años. Tengo unos añitos. Pero, pero ¿sabe una cosa? Si no escuchó bien, pregúntele al de al lado que cuántos años dijo la pastora, pero nada. Mira, de pronto,
Cuando nosotros pensamos eso, puedo tener los años que tenga, pero si yo no tengo la vivencia del Espíritu de Dios en mi vida, de nada me vale, de nada me vale. O si yo he vivido de experiencias pasadas, de nada me vale. Dios quiere cada día hacerse real a nuestras vidas. A veces llega la gente nueva que recién está conociendo al Señor y tú la ves y se aferran al Señor de una forma impresionante. Y de pronto creen hasta por un dolor de dedo. Y creen y ¡wow! Y ahí creen y se sana. Y de pronto nosotros decimos, ¿se habrá sanado o no se habrá sanado? A ver, ¿será que o no? Ya le va a volver mañana pasado el dolor. Porque nosotros estamos viejos y cuando estamos viejos tenemos callos. Y cuando estamos calludos, por decirle algo, de pronto a nosotros nos cuesta más que nos entren las cosas y el obrar del Señor. Pero querido, la palabra de Dios dice que debemos ser como niños. Debemos ser como niños. ¿Y qué hacen los niños? Todo lo que tú le dices lo creen. Todo lo que tú le dices lo creen. Y abren su corazón y tú le dices, mira, vamos a ir mañana a tal lado. Y si tú no cumples, pobre de ti, porque él se lo creyó. Si tú le dices, mira, por eso es tan importante qué palabras damos cuando hay niños pequeños. Podemos dar palabras negativas o positivas. Algunos podemos decirle, mira, yo te quiero, que te amo, te quiero con todo mi corazón, tú eres el regalo que Dios nos ha dado. Y el niño se lo cree. Y eso levanta su autoestima y crece con esa autoestima. Pero si le decimos, mira, no sé para qué te tuve, no sé por qué te quise traer, no sé para qué tu madre se antojó tenerte a ti, y qué sé yo, eso también se lo cree y crece con eso también. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que nuestras vidas son tierra y que realmente podemos ver nosotros si son receptivas o no son receptivas. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en medio de nuestro, nosotros podemos decir, Señor, yo quiero recibir esa gloria y abrir mi corazón o cerrarla. A veces tenemos tanto miedo que se nos rompan los esquemas y de pronto dice uno, no, pero si yo de pronto pongo una cara media fea cuando estoy ahí, o pongo una cara demasiado linda, ¿qué es? Por decirle algo. Querido, Dios quiere rompernos los esquemas, porque los esquemas humanos no tienen comparación con los esquemas de Dios. Y yo no te estoy hablando de esas exageraciones, no te estoy hablando de permitir que la gloria de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Que la presencia de Dios sea una realidad, porque ¿sabes una cosa? ¿Qué va a producir los cambios en tu vida? La gloria de Dios. ¿Qué va a producir que tú seas una vida que contagies a otro de la presencia de Dios? La gloria de Dios en nosotros. ¿Qué va a hacer que tú, donde vaya la gente, diga, mira, no sé qué tiene esta persona, pero algo tiene, no sé qué tiene, pero estar al lado de esa persona me siento tan bien? ¿Qué es? Es la gloria de Dios. La gloria de Dios contagia, la gloria de Dios se pega, hermanos. Si hay corazones receptivos que quieran recibirlo. Cuando tú estás lleno de la gloria de Dios, tú transmites la gloria de Dios. Como cuando estás lleno de otras cosas que malas también transmitimos la gloria de Dios. Querido, que cuando tú y yo nos movemos, en el área que nos movamos, que podamos transmitir presencia de Dios mismo, gloria de Dios mismo. Querido, cuando nosotros pensamos, dice, ¿cuántas vasijas hubo? Tantas. Pero ¿cuánto aceite hubo? Mucho más. Dios no tiene final. Dios es sin medida. A medida que el corazón es abierto, Dios vuelca sobre las vidas lo que Él quiere volcar. Queridos, dice que las señales no seguirían. Y muchas veces hay gente que tiene miedo de las señales, pero las señales es bíblico que lo sigan. No seguimos nosotros las señales, porque entonces viviríamos de manifestación en manifestación. Y cuando no hay tal vez risas en el culto, cuando no hay, no sé, saltos o algarabía, o cuando no hay lo que sea, diríamos, uy, Dios no estuvo. No vamos tras esas cosas. Pero dice la palabra que las señales nos seguirán. Las señales nos seguirán. Las señales. Y el Señor ha prometido que en medio de su pueblo iba a haber palabra profética. El Señor ha prometido que en medio de su pueblo iba a haber donde hablar en lenguas. El Señor ha prometido que en medio de su pueblo iba a haber mover de Dios. Y mira, cuando decimos que lo que Dios hace no lo entendemos, ni aún los científicos lo entienden. Yo no sé si vieron en estos días, permiso,
y ya era como la 1 de la mañana, creo, en Explora. Yo llamé a alguno de los hermanos que sé que no se acuestan tan tarde, a esa hora para que lo viesen, en el canal Explora, que son dos personas. Uno que es un poco más abierto a las manifestaciones espirituales, por decirlo así, y quiere saber más allá, inclusive lee la Biblia y todo lo demás, y otra, una muchacha que es una científica. Entonces van en distintos lugares y ellos van viendo realmente los milagros, lo que son o no. Por ejemplo, fueron a algún lugar a ver si la imagen que brotaba sangre era realmente sangre o no, lo analizan, lo ven y todo lo demás. Y ¿saben una cosa? Una noche hubo un programa que decía el hablar en lenguas, ¿qué es? Y a mí me interesó. Entonces, y ahí a la 1 de la mañana estaba la pastora, escuchen, mira lo que hermana pongan, explora, porque, ¿saben una cosa? Que esta mujer hablaba algo que nosotros a veces los creyentes mismos hasta ni le damos importancia. Esta gente estuvieron en iglesias evangélicas, estuvieron en distintos grupos de distintas denominaciones, estuvieron viendo qué era, cómo se movía, qué pasaba, qué era, estuvieron analizando, fueron inclusive, aparte de la parte bíblica, ellos daban los detalles, daban los textos, todo. Y sabe que después de todo eso, ellos fueron a los científicos, fueron realmente a las personas que saben cómo manejar todo esto, inclusive fueron para ver las analíticas, fueron para que le hicieron el electroencefalograma a la gente mientras estaba también hablando en lenguas y todo lo demás, a ver qué era, le habían conectado cables para que hicieran su vida normal. Y entonces, claro, porque la gente dice, ¿y esto qué es? Y sabe, hermano, que ellos llegaron a una conclusión. Y a mí, yo dije, qué tremendo, Señor. Porque hay cosas que el ser humano no puede explicarse. Ellos mostraban en un cerebro hablando en lengua y un cerebro que no habla en lenguas. En el sentido de, en el momento, ¿no? En el momento. Y usted sabe que dicen ellos, explicaban los científicos, que en el momento que la persona está hablando en lengua, ocurre algo en el cerebro tan especial que no pierde la noción de dónde está. Pero es como que algo especial pasa en el cerebro y mostraba la dimensión de la forma de lo que tiene ahí, ¿no? Como que está ocupado por otra cosa. Y los hermanos que lo vieron no me dejan mentir. Cuando de pronto yo vi eso, yo dije, ¡qué fuerte! Hay áreas que el ser humano no se puede explicar. Entonces los científicos decían, esto es lo que llamamos que son misterios que no podemos explicar. ¿Por qué? Porque Dios obra así. Dios tiene sus cosas. Y algunos dirán, bueno, sería dibujito animado. ¿Qué dibujito animado? No era dibujito. ¿Por qué le quiero decir? Porque nosotros a veces de tanto colar nos quedamos en las bendiciones del Señor. De tanto colar nos olvidamos de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo en el orden de Dios. Que si alguien aquí recibe una palabra profética, viene al ministerio, a quien esté en ese día al ministerio al frente y le dice, mi hermano, he recibido esta palabra y quisiera darla. Si el ministerio te dice que sí, tú la das. Si el ministerio te dice que no, tú te callas. Y tú dices, pero si es del Señor, ¿me hacen callar? Mira, si es del Señor y te hacen callar, tú tranquilo, porque tú ya hablaste. Las consecuencias vienen sobre la persona. Suponte que tú vienes al pastor y le dices, pastora, Dios me da una palabra profética y quisiera compartirla. Y yo te voy a preguntar, ¿qué palabra te ha dado Dios? Y tú me vas a explicar tal cosa. Si yo entiendo que sí, o entiendo que no es el momento, depende. Si yo te digo, no, mira, ahora no la vas a dar, y tú te vas y dices, pero será posible, Dios quería hablar y no. ¿Sabes una cosa? Tú no te sientas mal. Porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Si yo no te dije que ese no era el momento, las consecuencias las acarreo yo. No sé si me explico. Pero tú quedas libre por completo. Ahora, si de pronto esa palabra era que no era de Dios y simplemente era otra cosa, es una bendición para el pueblo. ¿Me entiendes? O sea, pero ¿a qué voy con esto? Que por temor a algo no podemos cerrar otras cosas. Sanidades existen, hermano. La hermana Nelly contaba la sanidad de su cuerpo. ¿Y quién te tocó, Nelly? ¿Quién vino? ¿Quién te impuso mano? ¿Quién te hizo caer al suelo? Nadie. La sanidad existe, hermanos. Porque Dios se mueve. No estoy diciendo que a veces no haya que orar y poner mano, que haya que hacer unción del aceite. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios se mueve como Él quiere moverse. Y cuando la gloria de Dios está, Dios obra y Dios opera. Y Dios toca y Dios mueve. ¿Cómo voy a pensar yo en un cambio en una vida si no creo
en el poder de Dios? ¿Cómo voy a pensar? Mira, porque todo ese tipo de cosas son manifestaciones que están, y hoy están y mañana no están. Pero hay algo que es el milagro mayor del ser humano, ¿y sabe cuál es? El cambio que se produce en el ser humano. Cuando tú ves una vida transformada, una vida cambiada, una vida que llega y es convicta de pecado, una vida que decide dejar de vivir, no sé, en la droga, que decide dejar de vivir en la prostitución, que decide dejar aún de ser un abogado, pero que hace malversación de fondo o lo que sea. O aún, mire, porque dice la palabra que aún las personas más normales de esta vida, aún los que tú ves más normalito, aún esas personas, dice que el que está libre de pecado tiene la primera piedra. Y nadie está libre. ¿Por qué? Porque realmente todos somos pecadores. Entonces, cuando nosotros vemos una vida transformada, vemos la gloria de Dios en tan real y operando de una forma tan clara. Cuando nosotros pensamos, querido, que realmente la palabra del Señor nos dice, nos habla, que Él quiere hacer su habitación en nosotros. Él quiere venir realmente con su presencia y su espíritu en nuestras vidas a hablar y a ministrar en nuestra vida en la intimidad. Pero ¿sabe en quién va a ministrar? En aquel que es paso dispuesto para dejarse ministrar. La palabra gloria en hebreo se usa como Shekinah. ¿Y sabe qué significa la gloria de Dios o presencia de Dios? Cuando de pronto vemos nosotros, dice que en el hebreo rabínico antiguo, fíjense ustedes, a mí me encanta esta idea, porque dice que en el hebreo del rabínico antiguo se usaba con la idea de que era un nido donde podían estar los polluelos ahí al cuidado y a la protección, y donde podían estar ahí quietos y tranquilos. Cuando tú escuchas esto, yo digo, ¿qué es la presencia de Dios? Es eso mismo, el cuidado y la protección de Dios para con nosotros. Dice que en el pensamiento judío clásico se refiere a lo que es habitación, lo que es morada, lo que es la cercanía de Dios con su pueblo, la comunión de Dios con su pueblo. Y Dios está cerca tuyo y está cerca mío. Su comunión, su protección, su abrigo es con nosotros. Cuando de pronto nosotros pensamos que es realmente la presencia de Dios, es eso mismo. El Señor en tu vida, cubriéndote, cuidándote, mimándote, abrazándote, siendo algo real en ti y en mí. Queridos, dice la palabra de Dios que el que tiene sed, venga a mí y beba, dice. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros a veces nos conformamos con simplemente el vaso a mitad. ¿Te ha pasado alguna vez que tú has ido tal vez con mucha sed a un lugar y has pedido un vaso de Coca-Cola o un vaso de refresco, lo que sea, y te lo traen casi todo con hielo y un poquito así de refresco? Y tú tomas y ves el hielo que ha quedado entero en el vaso y tú dices, ¿esto me ha metido el perro? Esto, mira, por eso la próxima voy a pedir sin hielo, o voy a pedir un solo hielo, o vas a pedir un café, un cappuccino, y de pronto te lo traen y así de espuma y así de café. Y a mí me gusta mucho la espuma en el café, me encanta, pero claro, no exageración, porque hay días de invierno que tú dices, uy, voy a entrar aquí porque me voy a tomar un café antes de seguir, y tú de pronto pura espuma, y lo que te calienta, ¿qué? ¿La espuma o el café? Lo mismo pasa con nosotros. A veces nosotros pensamos, queridos, y nosotros tenemos el vaso a medio lleno, y nos parece que el vaso está lleno, pero realmente solamente lo tenemos con un poquito así de la presencia de Dios, de lo mucho que Dios quiere darnos, de lo mucho que Dios quiere darnos. Dios quiere que tú y yo nademos en los ríos de Dios y no que estemos en la puerta de esos ríos de Dios. Dios quiere que tú y yo nademos en su presencia y no simplemente que seamos espectadores. A veces está Dios moviéndose de una forma tremenda, Dios obrando y todo lo demás, y hay gente que yo la veo y digo, Señor bendito, está. Y después dice, no pasó nada. Claro, ¿cómo no va a pasar nada? Con esa expectativa, esas ganas, ¿qué va a pasar? Te vas a ir peor. Porque vas a decir, no hice lo que tenía que hacer en casa, peor. En cambio, si tú estás abierto a la presencia de Dios,
Dios te va a ministrar. Y no vas a salir de la iglesia lo mismo que llegaste. Pero no solo en la iglesia, en tu casa, hermano. Porque si triste sería si Dios estuviese aquí nomás. Y tú vienes aquí y aquí se terminó, y cuando te vas de aquí Dios no se va contigo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y tú te vas y te llevas al Señor. Y yo me voy y me llevo al Señor. En tu casa está el Señor. En tu trabajo está el Señor. ¿A alguno le gustaría más de una vez decir, Señor, date vuelta un poquito que voy a hacer esto? Señor, mira para otro lado, porque sí, decimos, ay, pastor, no voy a decir eso, no es nada. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo no estoy haciendo algo agradable para el Señor y que yo sé que a Dios no le gusta, ¿qué le estoy diciendo? Mira para otro lado, Señor. Mira para otro lado, Señor. Si nuestros pensamientos fuesen vistos en una gran pantalla, qué fuerte que sería. Qué fuerte que sería. David dice, mi copa está rebosando. Y dice otra expresión, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, por el Dios vivo. Ese es nuestro clamor, no simplemente un decir, bueno Dios, si quieres llenarme, lléname, si quieres hablarme por tu palabra, háblame, si quieres bendecirme, bendíceme. No, Dios quiere, es el aceite que nunca se acaba. Pero tú, ¿cómo estás con esa vasija? ¿Cómo estás? Si yo en esta botella digo, para que realmente poner el líquido que yo quiero poner, y ahora tiene la mitad de agua, ¿qué tengo que hacer? Quitar esto y poner el líquido que quiero poner. Lo mismo con nuestras vidas. Nosotros necesitamos que las cosas de nuestra vida humana, terrenales, sean quitadas para que la presencia misma de Dios pueda vivir en nosotros. Fíjense ustedes, en Efesios 5 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Es que el Señor viva en plenitud en tu vida y en mi vida. Que sea una realidad cada día. Cada día. Yo no puedo decir, hermanos, hoy Dios, permíteme que voy a pecar 5 minutos y me arrepiento. No, porque estoy jugando con la gracia de Dios. No es por ahí que pasa la cuestión. Dios ha prometido derramar de su Espíritu sobre el pueblo. Dios ha prometido que todo corazón contrito y humillado, Dios no está lejos de él. Dios está cerca. Dice en Isaías 56, dice, aún habla de los atalayas somnolientos, de los atalayas que se duermen, de los atalayas que están ahí como adormecidos. ¿Y sabe qué está diciendo? Que realmente aquel que se adormece se lo lleva la corriente. ¿Cómo que dice el dicho? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y nosotros en nuestra vida pasa lo mismo. ¿Cuántas veces, queridos, cuántas veces nosotros vemos la presencia de Dios fluir alrededor nuestro, vidas transformadas, vidas cambiadas, y de nosotros no pasa nada? ¿Pero es porque no hay aceite? No, es porque la vasija no está en condición y no está para recibir lo que hay. Si una vasija tú le pones la tapa, el aceite se derrama, pero no entra dentro de la vasija. ¿Qué tipo de vasija eres tú? ¿Qué tipo de vasija soy yo? Queridos, si de pronto estuviésemos hoy delante de la presencia del Señor y el Señor preguntase a ti, y le digo, perdón, estamos delante de la presencia del Señor, pero me refiero físicamente, así, como tú me estás viendo a mí, yo te estoy viendo a ti, y estuviese hoy aquí el Señor, y el Señor de pronto, mirándole tú a los ojos y viéndole ahí a los ojos, y el Señor te dijese, cuán desesperadamente deseas mi presencia. ¿Cuánto deseas mi presencia? ¿Tú qué le dirías? ¿Yo qué le diría? Y algunos diríamos, ¡oh, Señor, todo! Todo, mucho, Señor. Oh, no. Pero el Señor también nos diría, ¿cuánto estás dando lugar para que mi presencia sea real en tu vida? ¿Qué espacios estás dando para que yo me pueda mover con libertad en tu vida? Que te pueda traer convicción de pecado, redarguir de lo que está mal, hablar, ministrar, llenarte con mi palabra, ministrarte con la porción de mi palabra, hablarte con lo que yo quiero hacer.
Queridos, estos son tiempos donde Dios está buscando más que nunca gente con corazones abiertos. ¿Sabe qué? No se distraiga. Mire, ¿sabe una cosa? Que nosotros tenemos que pensar y entender esto. En este tiempo, más que nunca, los ministerios en las iglesias están aflojando. Las vidas en las iglesias están aflojando. Más que nunca está pasando el que gente que estaba firme se vuelve atrás. Y no es aquí, en muchas partes, querido. Yo hablo con pastores todos los días. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sabe lo que está pasando? Que cada vez damos menos lugar al obrar de Dios. Cada vez damos menos lugar al obrar de Dios. Desde los púlpitos. Y ¿sabe una cosa? Las vidas personalmente en su casa, en su familia, en su andar. Entonces otras cosas ganan el lugar. Estaba viendo en estos días un vídeo del hermano David Wilkinson en una predicación, y el hermano compartía y decía, ¿dónde están aquellos hombres que vivían con su mente en el Señor? ¿Dónde están aquellos hombres que clamaban y que pasaban tiempo a solas con el Señor? ¿Dónde están? Y el hermano decía, ¿no será que te has dejado ganar por cosas de estos tiempos modernos? Y algunos decían, bueno, tenemos que ser modernos. Claro que tenemos que ser modernos, pero tenemos que también saber administrar nuestros tiempos y saber cómo organizarnos con los tiempos para que mi vida no se escape de la presencia de Dios. Del estar a solas, del estar buscando la presencia de Dios, sin tus esquemas, hermanos. Muchas veces yo tengo que ir y ahí decirle a mi mente te sujetas ahora a lo que es la presencia de Dios y a lo que es el Señor. Porque mira, si tú eres colérico sanguíneo como yo, te arrodillas a orar o te pones a orar y ya te viene, llama a fulano, haz aquello. Y a veces podemos adornar y decir, es Dios el que me está hablando. Pero ¿sabe que más allá de lo que es Dios el que te está hablando? Somos nosotros con nuestra humanidad que nos saca los pensamientos. Entonces, ¿cuándo Dios va a poder hablar con libertad? Hay que también aprender a sujetar nuestra mente a las cosas del Señor. Hay que también aprender a estar en la presencia de Dios. Hay que también aprender a leer la palabra de Dios. Porque entonces seremos como la tierra seca. ¿Y cuántos gente que pudiendo estar volando en la vida espiritual está siendo simplemente gallinas que andan comiendo hormiguitas por el suelo o gusanitos por el suelo? Cuando la dimensión de Dios es grande y amplia para todos nosotros. Querido, la palabra de Dios dice que Él quiere que la Shekinah, la gloria misma de Dios, sea una realidad en nuestras vidas. Jesús abrió el camino. Jesús ha preparado camino para que tú y yo con libertad podamos caminar. Dice la palabra del Señor, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de mano, puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese recibirá retribución, ese recibirá vida eterna. Queridos, estar en la presencia de Dios y que sea lo primero para ti y para mí es lo más importante. Y si tú ganas las victorias en la presencia de Dios, escondido con Dios, ahí en el habitáculo con el Señor, la Shekinah te seguirá todos los días, las 24 horas del día, porque será la presencia de Dios mismo contigo. La presencia de Dios mismo contigo. Debemos, querido, aprender a tener disposición para buscar la presencia de Dios. Debemos aprender a ser obedientes y entender que tiene que haber obediencia en la búsqueda de Dios. Debemos aprender, queridos, que no puedo poner límites al obrar y al accionar de Dios. ¿Dónde están los hombres de Dios que le levanta a Dios en milagro, en maravilla? Estarán en Argentina, estarán en Suecia, estarán en China. Están en Fuente Divina. Pero son hombres y mujeres dispuestos a permitir que el Espíritu de Dios sea una realidad en sus vidas. Hombres y mujeres que están dispuestos a que el Espíritu de Dios fluya en cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que están dispuestos a decir con una palabra de sabiduría, con una palabra de entendimiento, a moverse, a recibir lo que Dios tiene para cada uno. ¿Dónde están? ¿Cómo daremos respuesta en este tiempo a esta sociedad tan convulsionada? Cuando está clamando y desesperada por tantas cosas. Solamente le dará la respuesta las vidas que tienen la presencia de Dios. Querido, la presencia de Dios es la que irá con nosotros y nos dará descanso. Porque a veces estamos con tanta turbulencia en el interior. ¿No será que vamos dejando la búsqueda del Señor? Porque a veces estamos
con tantas situaciones en nuestro interior que realmente no están bien? ¿No será que vamos descuidando la presencia de Dios? Y podremos adornarlo y podremos arreglarlo, pero ¿sabes una cosa? Ahí tiene que haber presencia de Dios. Tiene que haber olor fragante en nuestras vidas. Tiene que haber presencia misma de Dios. No me vale mis experiencias del pasado. No me vale lo que yo conozca de la palabra. No me vale. Me vale lo que es Dios hoy en realidad. No quiero que me malinterprete. La experiencia sirve. El conocer la palabra vale oro, hermanos. Como ustedes ya siempre me escuchan decírselo. Pero yo me refiero que a veces vivimos solamente de esas cosas nada más. De recuerdos, de pensar de intelectualismo, de pensar de... Pero, ¿dónde está el fluir de la presencia de Dios? ¿Dónde está el río de Dios que empapa nuestra tierra? ¿Dónde está nuestra vasija? ¿Cómo está? ¿Será que está con la tapa y cuando la presencia de Dios cae se derrama? ¿O será que está destapada para que pueda ser llena con la presencia de Dios? Cierra tus ojos por un momento. Mira, querido, en esto tú te conoces y yo me conozco. Te digo más, ni aún los más cercanos te pueden llegar a conocer. Porque tú puedes aparentar una cosa y en realidad ser otra. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere ser una realidad para tu vida y para mi vida. Y Dios quiere ministrarnos con su presencia de tal forma que tu vida y mi vida sean vidas cambiadas. Que la gloria de Dios sea vista. Que los dones de Dios sean vistos en nosotros. Esto se logra solamente a través de una búsqueda, a través de un clamor, a través de un estar en la presencia de Dios, a través de un anhelar las cosas de Dios. Hace unos días me decía alguien, en el pasado había tenido experiencias en el Señor, pero nunca como la que estoy teniendo hoy. Porque donde quiera que voy, siento la presencia de Dios en mí. Donde quiera que voy, en el bus, todo se vuelve una parábola, en la calle, todo hablando, ministrando. Pero cuando falta eso, es porque falta el fluir. Cuando falta eso, es porque falta aquello tan importante. Es aquello que falta, que es la presencia misma de Dios. Algunos puede ser que realmente les falta por completo, otros simplemente están como el vaso de Coca-Cola o de refresco o el café, el cappuccino que están a la mitad, nada más. Están solo a la mitad. Y hay otras cosas que están completando y que están ahí llenando. Pero ¿sabes una cosa? Realmente Dios quiere rebalsar en tu vida. Que tu vasija esté por completo llena en su presencia. Que tu vida pueda ser realmente la vida que el Señor quiere que tú seas. Y que su Espíritu Santo se pueda mover en ti como el Señor quiere moverse. Esto solamente lo sabes tú, en qué dimensión permites que la gloria de Dios sea una realidad en ti cada día. Si eres sensible al Espíritu de Dios cuando te habla de cambios, si eres sensible al obrar de Dios, si eres receptivo a lo que Dios tiene para ti, solo tú lo sabes, solo yo lo sé. Por eso es que ahora yo te digo, es una relación Dios y tú y Dios, hablando de esa intimidad y haciendo pacto y alianza con el Señor, pidiéndole perdón por haber tenido en menos lo que es su gloria y diciendo: Señor, yo te buscaré, lo que está de mi parte lo pondré para yo buscarte, para vivir en tu presencia, para que tú seas una realidad. Renuncio hoy a todas aquellas cosas que impiden que tu presencia sea una realidad. Y quiero, Señor, que tu fluir y tu lluvia sea sobre mí.